Bienvenidos a Atención de Formación, tu canal de estructuras. Aquí encontrarás respuestas a dudas relacionadas con las propiedades vectoriales de un sistema de fuerzas y momento de una fuerza. En este video te enseñaremos a determinar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas en el espacio. Para ello es necesario determinar las componentes cartesianas de cada fuerza, para lo cual utilizaremos el vector posición. Para determinar la resultante de un sistema de fuerzas en el espacio, vamos a utilizar o vamos a tener tres fuerzas en el espacio, F1, F2 y F3, que están relacionadas con los ejes cartesianos X, Y y Z. Cada una de estas fuerzas tiene sus componentes en los ejes cartesianos, tal que para la fuerza F1 tiene sus componentes F1X, F1Y, F1Z. La fuerza F2, sus componentes son F2X, F2Y, F2Z, y de la fuerza F3, F3X, F3Y y F3Z. Para determinar la fuerza resultante de estas tres fuerzas, en esta imagen tenemos solamente las componentes de cada una de estas fuerzas en los ejes cartesianos. La fuerza resultante va a tener también sus componentes en los ejes cartesianos FRX, FRY y FRZ, tal que la magnitud de la fuerza resultante FRX viene dada por la suma de las componentes de las fuerzas F1, F2 y F3 en la dirección del eje X. En este caso tenemos que sería F1X positivo, ya que la dirección de la magnitud de la componente de la fuerza F1 en la dirección del eje X tiene el mismo sentido que el eje cartesiano X, al igual que la fuerza F2. Por lo tanto, tenemos F1X más F2 menos 3Fx, ya que la componente de la fuerza 3 en la dirección del eje X tiene sentido contrario al eje positivo X. FRY, por lo tanto, va a ser igual a F1Y positivo menos F2Y más F3Y, y la componente en la dirección del eje Z sería en este caso menos F13 más F2Z más F3Z. En este ejemplo de aplicación, nos piden determinar la fuerza resultante en sus componentes cartesianas, para lo cual tenemos la fuerza de 600 newton y la fuerza de 500 newton. Se puede notar que en este caso no tenemos ángulos que nos permitan determinar las componentes cartesianas de la fuerza de 600 newton y de 500 newton, por lo tanto vamos a tener la necesidad de determinar un vector posición. El vector posición permite determinar la fuerza en sus componentes cartesianas cuando no se tiene información de la dirección y el sentido de la fuerza. Si tenemos una fuerza en el espacio, el cual conocemos su magnitud, para determinar sus componentes en los ejes cartesianos X, Y y Z, necesitamos conocer dos puntos que pasen por la línea de acción de la fuerza, para lo cual tenemos el punto A, cuyas coordenadas vienen definidas por XA, YA, ZA, y el punto B, cuyas coordenadas vienen definidas por XB, YB y ZB. Como conocemos dos puntos que pasan por la línea de acción de la fuerza, podemos definir un vector posición que va desde el punto A al punto B, y esa sería la misma dirección de la fuerza F. Para determinar las componentes cartesianas del vector posición, RABX, RABY y RABZ, la componente RABX va a ser igual a la coordenada en X del punto B menos la coordenada en X del punto A. La magnitud del vector posición en la dirección del eje Y viene dado por la coordenada del punto B en la dirección de Y menos la coordenada del punto A en la dirección
de Y. Y la coordenada del vector posición en Z viene dada por la coordenada en Z del punto B menos la coordenada en Z del punto A. Por lo tanto, para determinar las componentes cartesianas de una fuerza utilizando el vector posición, nos basamos en que los vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido tienen el mismo vector unitario. Por lo tanto, como la fuerza y el vector posición, ambas tienen la misma dirección y el mismo sentido, vamos a definir un vector unitario del vector posición que a su vez va a ser el mismo vector unitario del vector fuerza. Para determinar el vector unitario del vector posición, determinaremos la magnitud del vector posición, el cual viene dado por la raíz cuadrada del cuadrado de la componente en X del vector posición más el cuadrado del componente en Y del vector posición más el cuadrado de la componente Z del vector posición. Teniendo la magnitud del vector posición, podemos determinar el vector unitario del vector posición, ya que este va a ser igual al vector posición entre su magnitud. Y esto vendría dado por la componente en X del vector posición entre la magnitud del vector posición en la dirección Y más la componente en Y del vector posición entre la magnitud del vector posición en la dirección J más la componente del vector posición en la dirección Z entre la magnitud del vector posición en K. Teniendo el vector unitario del vector posición, podemos determinar las componentes cartesianas de la fuerza, ya que la componente cartesiana de la fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el vector unitario del vector posición. En el ejemplo de aplicación, que necesitamos determinar la fuerza resultante de su componente cartesiana, necesitamos, por lo tanto, determinar las componentes cartesianas de la fuerza de 600 newton y de la fuerza de 500 newton. Para determinar las componentes cartesianas de la fuerza de 600 newton, necesitamos definir un vector posición que vaya desde el punto A al punto B y este vector posición va en la misma dirección y el sentido que la fuerza de 600 newton. Para determinar este vector posición, cuyo va a tener componentes en la dirección del eje X, del eje Y y del eje Z, necesitamos las coordenadas del punto A, cuyos valores son en X0, en Y 2 metros y en Z 4, y las coordenadas del punto B que pasa por el origen y van a ser 0, 0, 0. De aquí tenemos que el vector posición RAB no tiene componentes en X, en la dirección del eje J o Y va a ser 0 menos 2 y en la dirección Z será 0 menos 4. Tal que el vector posición RAB viene definido por menos 2J menos 4K y su magnitud que nos va a permitir determinar su vector unitario viene dado por la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, teniendo una magnitud de 4.47 metros y por lo tanto un vector unitario que viene dado por el cociente entre la magnitud en la dirección del eje Y, entre la magnitud del vector y más la magnitud en la dirección del eje Z, entre la magnitud del vector posición. Por lo tanto, el vector unitario del vector posición RAB va a ser igual a menos 0.447J menos 0.895K. Y con este vector unitario podemos determinar la componente cartesiana de la fuerza de 600 newton, ya que esta va a ser igual a la magnitud de 600 newton por el vector unitario del vector posición, lo que nos da una componente cartesiana de menos 268.46J menos 536.91K. Teniendo la fuerza de 600 newton en coordenadas cartesiana, necesitamos determinar las componentes cartesianas de la fuerza de 500 newton. Para ello, definimos el vector posición que va desde el punto A hasta el punto C y para ello necesitamos determinar las coordenadas del punto A, que serían 0, 2 y 4, y del punto C, que serían 4, 8, 0.
lo que nos permite definir el vector posición desde el punto A al punto C, que sería igual a 4i más 6j menos 4k. Para determinar el vector unitario del vector posición, determinamos la magnitud del vector posición RAC, cuyo valor es igual a 8.25 metros, y su vector unitario viene dado por 0.48i más 0.73j menos 0.48k, que nos permite determinar las componentes cartesianas de la fuerza FAC, que sería igual a 500 newton por el vector unitario de A a C, cuyas componentes cartesianas serían 242.42 en I más 363.63 en J y menos 242.42 K. Bien, teniendo las fuerzas de 600 newton y 500 newton representadas en coordenadas cartesianas, podemos determinar la fuerza resultante. Y para determinar la fuerza resultante, que viene dada por la suma de la fuerza FAB más FAC, estas se obtienen sumando las componentes cartesianas de las fuerzas en la dirección del eje X, que serían 0 más 242.42i más menos 268.46 más 363.63 en J, y más las componentes de cada una de las fuerzas en la dirección del eje Z, que viene dada por menos 536.91 y menos 242.42K. Por lo tanto, las componentes cartesianas de la fuerza resultante, que es el objetivo del ejercicio, viene dado por 242.5i más 95.17j y menos 779.33K. Teniendo la fuerza resultante en coordenadas cartesianas, representada por la fuerza roja, podemos determinar la magnitud de esta fuerza, que viene dada por el cuadrado, por la raíz cuadrada del cuadrado o de la suma del cuadrado de cada una de sus componentes, y por lo tanto va a ser igual a la raíz cuadrada de 242.5 al cuadrado más 95.17 al cuadrado y más menos 779.33 al cuadrado, lo cual nos permite determinar que la magnitud de la fuerza resultante es 821.72 newton. Además, podemos determinar los cosenos directores de la fuerza resultante, tal que el coseno de alfa viene dado por la magnitud de la componente en X de la fuerza resultante entre la magnitud de la fuerza resultante, y con este cociente podemos determinar el valor de ángulo alfa, que es 72.84 grados y que viene siendo el ángulo que va desde la fuerza resultante al eje cartesiano positivo X. El coseno de beta viene dado, por lo tanto, por la componente Y de la fuerza resultante entre la magnitud de la fuerza resultante, el cual nos permite determinar el ángulo beta, que es igual a 83.35 grados, y es el ángulo que va desde la fuerza resultante al eje positivo Y. De la misma manera, podemos determinar el coseno de gamma, que va a ser igual a la componente de la fuerza resultante en la dirección del eje Z entre la magnitud de la fuerza, y por lo tanto aquí quiero hacer notar que para determinar el coseno de gamma estamos utilizando la componente de la dirección del eje Z, que va en sentido negativo, y al utilizar el sentido negativo, el ángulo nos da 161.44 grados, el cual es el ángulo desde la fuerza hasta el eje positivo en la dirección de Z. Este ejercicio se encuentra en el libro Ingeniería Mecánica Estática de R.C. Hibeler, 12ª edición, capítulo 2, problemas 2.9. Por lo tanto, cuando queremos calcular las
la fuerza resultante de un sistema de fuerzas en el espacio, necesitamos conocer cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares. Cuando no se tiene información de los ángulos de estas fuerzas, solamente su magnitud, podemos utilizar el vector posición que nos permite determinar el vector unitario, y como este vector posición tiene que ir en la misma dirección y el sentido de la fuerza, el vector unitario del vector posición, por lo tanto, va a ser igual al vector unitario de la fuerza. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y presiona la campanilla para que no te pierdas el próximo video. Aquí, en Tensión de Formación, tu canal de estructuras.